A su nombre y a su gloria. Gracias y paz. Amén. Quiero llevarlo al libro de Filipenses. Capítulo 4, versículo 13. Dice las escrituras. Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso, y te pedimos que a través de tu Santo Espíritu podamos ser entendidos en todo lo que concierne a esta escritura, Señor, y podamos entender lo que tú nos quieres hablar a través de esta porción de la carta de Filipenses escrita por el apóstol Pablo, Señor, a nuestras vidas. Podamos ser edificados y pueda haber los cambios significativos que buscas en la vida de cada creyente en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre y a su gloria. Es algo interesante el tema de hoy, es todo lo puede en Cristo que me fortalece. Mientras que el Señor en Juan 15, Juan 15, 5, el Señor habla de que Él es la vid verdadera, ¿verdad? Y de que separado de Él nada podéis hacer. Mientras que nuestro Señor Jesucristo le dice a los suyos: separado de mí nada podéis hacer, separado de mí nada podéis hacer. Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos que este mundo está lleno de problemas, amén. Y nosotros los cristianos, los creyentes, no estamos exentos a eso, o sea que vivimos fuera de esas situaciones. No, nosotros también vivimos esas situaciones, ya que habitamos en este planeta Tierra. Y las escrituras son claras cuando Jesús dice que en este mundo tendréis aflicción. Todo, sea creyente o no creyente, tiene problemas, está afrontando problemas, está atravesando situaciones terribles, ¿sí o no? Adversidades, depresión. Y eso es lo que últimamente está acabando mayormente con los cristianos, es la depresión. Nos deprimimos y ya después nos queremos apartar del Señor, amén, y a su nombre. Y los evangelistas de hoy en día, pastores, muchos, no todos, algunos, nos venden la idea de que acepta a Jesús como Señor y Salvador y todos tus problemas se van a resolver. No te preocupes, tú nada más necesitas aceptar a Jesús como Señor y Salvador y todos los problemas se van a resolver. Y eso no es verdad, amén, eso no es verdad. Tengas a Cristo o no tengas a Cristo, vas a tener problemas. Tengas a Cristo o no tengas a Cristo, vas a sentir depresión, traición, culpa, vas a sentir todas las cosas, amén. No te vas a salvar de eso diciendo: yo no soy cristiano, no me van a pasar esas cosas. Te van a pasar igual. Pero hay una situación y hay que atenderla, y hay que ser honesto con esto, que cuando uno decide ser cristiano, creyente, servir a Cristo, el mundo no está de acuerdo con esa decisión que tomamos. Y la tendencia es como que enfocar que la vida cristiana es más dolorosa que la no cristiana. Hacen ver eso, pero no es así, es lo mismo. Pero de repente el cristiano recibe un poco más de ataque, eso es cierto. Pero tenemos que entender que la Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Mientras muchos creyentes, y deseo que no sea su caso, están tratando de arrebatarle al diablo su familia, su enfermedad, creyente, cristiano. Nosotros tenemos que entender que si yo soy de Cristo, mi salud está en Dios, mi vida está en Dios, mi familia está en Dios. No tengo por qué arrebatar nada de eso, porque eso está en Dios. Lo que tengo que asegurarme es arrebatar el reino de los cielos. Si no lo arrebato, tengo un problema. No voy a poder heredar ese lugar, porque solo lo valiente. O sea que hay que ser valiente. Tomar una decisión de servir a Cristo es de valiente. Y aunque muchos dirán: yo no soy cobarde al no seguir a Cristo, las escrituras dicen que todo aquel
que es cobarde no hereda el reino de los cielos. Esa es la primera lista de personas que no van a heredar el reino de los cielos en el libro de Apocalipsis. Amén. Tenemos que entender esto. Y Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Tanto para creyente como para no creyente, la vida en este planeta Tierra es difícil. Pero así como a veces pensamos y decimos que la vida del creyente es más difícil, nosotros tenemos algo que el mundo no tiene, y es una fuente inagotable de poder que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es suministrado solamente a nosotros, a los que han creído. Y caen en la teoría, muchos creen, todos creen que todos somos hijos de Dios, pero eso no es así de simple. Decir, yo soy hijo de Dios. Para ser hijo de Dios tienes que creer en Jesús. Amén. Tienes que acercarte a Jesús, aceptarlo como Señor y Salvador. Y no es una oración de boca para afuera, porque Jesús dijo en una ocasión, de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Entonces no se trata de que yo voy a confesarlo en público y que todo el mundo me vea y ahora yo voy a ser hijo de Dios. No, en tu corazón debe de haber un cambio. La palabra creer, todos nosotros la entendemos a su perfección. La palabra creer nos indica que nosotros imitamos la conducta, la vestimenta, el comportamiento, hasta la manera de caminar, de vestir de una persona. Eso, cuando tú lo ves en una persona, tú dices, tú eres un creyente de fulano, ¿sí o no? Bueno, si yo soy creyente de Cristo, mi estilo de vida debe de justificar esa palabra. O sea que yo tengo que imitar a Cristo. Amén. Eso te hace un creyente. Por eso sale la palabra la primera vez en Antioquía. En el libro de los Hechos dice que por primera vez llamaron a aquellos hombres y mujeres cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. Por eso le llamaron cristianos. No porque le dio la gana de decirle cristiano, sino que estaban imitando a su maestro. Por eso sale la palabra fariseo. En esos tiempos tú podías identificar al fariseo, un escriba, un saduceo. Tú lo podías identificar por su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de comportarse. Era igual. Por eso a Pedro le dijeron, tú eres uno de ellos, porque te pareces a ellos, hablas como ellos, te conduces como ellos. Entonces, para yo ser hijo de Dios, tener ese título de hijo de Dios, yo tengo que creer en Él. Y tengo que creer de corazón. Y cuando yo creo de corazón, yo voy a imitar todo lo que Él es. Entonces tenemos que entender esta partecita. Amén. Y a su nombre. Los hijos de Dios resulta ser que tienen una fuente inagotable que viene de Jesús. Ahora, el cristiano que no recurre a Jesús, entonces, ¿quién es tu Señor? Si nosotros, nuestra tendencia es recurrir a otras cosas como fuente de poder, una fuente de poder es lo que te va a ayudar a sobresalir en las situaciones difíciles. Amén. Si yo recurro a otra fuente y no a Cristo, entonces mi esperanza no está en Cristo. Mi fe no está en Cristo, sino está en otra cosa. Para nosotros poder comprender lo que Pablo está diciendo allí, debemos ver el contexto de esta frase. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En ese contexto tenemos que ver. Amén. Ahora, para eso quiero llevarlo al versículo 10, para poder entender en qué contexto habla Pablo. Los hermanos de Filipo le hacen una muestra de amor al apóstol Pablo, que estaba preso en Roma. En ese momento, Pablo está preso en Roma. Amén. Ahora, ya lo tiene. Dice el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Pero para evitar malos entendidos, amén, porque cualquiera pudiera pensar de que Pablo se está quejando y está diciendo
que le manden más ofrenda. Amén. Porque mira lo que él dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Hasta que al fin puede darse a entender de que el hombre quiere más ofrenda porque la está pasando duro, ¿verdad? Pero ese no es el caso. Pablo sigue, para evitar esto, Pablo sigue hablando y dice en el versículo 11: no lo digo porque tenga escasez. Pablo es claro, ¿verdad? No lo digo porque tenga escasez, porque a veces que no lo está diciendo porque no tiene. No, Pablo está hablando verdad. Gracias a Dios, me gozo en gran manera que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. Ahora tienen la oportunidad, gracias a Dios. Y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De ahí sale la palabra, amén. Yo no estoy diciéndote esto porque tenga necesidad o tenga escasez, porque yo he sido enseñado en todo. Yo sé cómo vivir cada etapa de mi vida. Está hablando el apóstol Pablo. Aunque estoy en la cárcel en medio de grandes necesidades, yo estoy contento. Es lo que está expresando el apóstol Pablo. Estoy preso, tengo necesidad, pero no me importa. Yo sé vivir en ese periodo. No hay, yo sé vivir en eso. O sea que la situación en la que yo viva no determina mi contentamiento. Pablo lo que está diciendo, y eso es lo que Pablo también nos está transmitiendo a nosotros. No importa cuál sea tu situación, tú tienes que estar contento, alegre, gozoso en el Señor. Dice, lo vemos de nuevo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aprendí a que mi gozo no depende de lo que tenga o no tenga. Y a su nombre. Eso se aprende. Eso se aprende. El Señor te quiere enseñar, ¿sí o no? Él quiere que tú estés contento cuando no tengas, pero resulta ser que Él te quita y tú no te contentas. Y quedas en ese ciclo hasta que te contentes. Cuando aprendes, entonces pasas. Es lo que secularmente vemos. Mientras tú no aprendas, nunca vas a aprobar el examen, nunca vas a aprobar los ejercicios, que lo que te va a determinar que tú pases al siguiente nivel, ¿sí o no? Si no aprendo, cada vez que voy a hacer una evaluación, no voy a triunfar, voy a fracasar, por lo tanto no voy a poder subir al siguiente nivel. Yo creo que el kinder es el único lugar que te pasa. Ya no. Sí, recuerdo que mi primo me dijo que la maestra le recomendó que volviera a meter al niño en kinder porque no tenía el conocimiento suficiente. Ahora que recuerdo, sí. Entonces, ¿qué te indica esto? Que tú tienes que aprender, ¿sí o no? Tienes que aprender. Eso tiene que estar en ti. Tengo que aprender del Señor a vivir cual sea mi situación. Mi situación no va a determinar mi gozo. Mi situación no va a determinar que yo me regocije. Pero eso yo lo tengo que aprender. ¿Y cómo lo voy a aprender? Dios diciéndote, conténtate. No, ¿cómo tú aprendes? El profesor se para y te dice 2 más 2 es 4 porque este número 2 tiene 2 rayitas y estas 2 rayitas y esas 2 rayitas más estas 2 rayitas hacen 4, ¿sí o no? Y te pone el ejercicio y te dice 2 más 2 y tú pones 5. Fracasaste, ¿sí o no? No puedes avanzar hasta que aprendas que 2 más 2 es 4. No vas a avanzar, te vas a estancar allí. La teoría, y viene la práctica.
la teoría y luego viene la práctica. Muchos sabemos en teoría que 2 más 2 es 4, pero cuando te lo ponen en números se te confundió todo. En teoría conoces las cosas, pero en la práctica tú dices, pero no es así como yo pensaba. Bueno, hijos, ustedes tienen que aprender a contentarse cualquier sea su situación. Como hice con Pablo, voy a hacer con vosotros. Ustedes tienen que aprender a vivir humildemente. Tienen que aprender a tener abundancia, pero también tienen que ser enseñados cuando haya escasez. Dios te está diciendo, va a venir un momento de abundancia. Tienes que aprender a vivir cuando tienes, pero también tienes que aprender a vivir cuando no tienes. En todo y por todo tengo que estar contento. Y a su nombre. Aquí Pablo está diciendo que él está gozoso porque Jesucristo es una fuente inagotable para él. Y a su nombre. Y a su gloria. Jesucristo es esa fuente inagotable para que él pueda soportar cualquier situación. Hermanos, si yo no tengo a Jesucristo, yo no voy a poder aguantar la situación. Es un hecho que hay personas que se suicidan. Hay personas que se echan al abandono porque no aguantan. Y a su nombre, no aguantan. Y como no aguantan, dicen, ya no puedo más. Y se echan al abandono. No puedo más y se dejan morir. Otros se quitan la vida. Y a su nombre, esa es una realidad. Hoy día es una realidad que hay personas que se están dejando morir porque ya no pueden más. Es que tú no vas a poder. Tú necesitas refugiarte en Cristo. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Él es mi fuente inagotable, infinita, que me suministra el poder para poder darle frente a cualquier situación. Y a su nombre. Ahora, una pregunta que surgiría aquí es, ¿qué tan poderoso es Cristo? Y usted podría decir, Él es todopoderoso, Él es Dios. Y esa es una respuesta válida. Amén. Él es todopoderoso ya que Él es Dios. Jesús, el Hijo, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y el Padre es Dios. Y a su nombre. No podemos decir que es como el huevo. No, cada uno es una persona. Amén. Y a su nombre. Y a su gloria. Pero vamos a verlo a través de las escrituras y contestar esta pregunta. Primero quiero llevarte a Juan 1:3. En Juan 1:3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué vemos aquí? Están hablando de Jesús. Amén. Está hablando de Jesús, diciendo que el que creó todo fue Él, Jesucristo. Y a su nombre. Ahora quiero llevarte al libro de Colosenses. (1:16) Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sea trono, sea dominio, sea principado, sea potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Se está hablando de Cristo, del Hijo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es el creador de todo. Nosotros los seres humanos somos débiles comparados con el universo. Somos débiles comparados con Dios. Y encima de eso somos pecadores. Y a su nombre. Pero lo grandioso de todo esto es pensar que nuestro Señor Jesucristo es nuestra fuente inagotable. Y a su nombre. Ese creador de los cielos y la tierra, ese que creó cielo y tierra, que creó lo visible e invisible, que creó trono, dominio, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él.
ese que creó todo, el creador de todo, es mi fuente inagotable. Él es el que me va a suministrar las fuerzas que yo necesito para seguir avanzando. O sea, pensar en eso es digno de pensar en eso. Pensar de que nosotros, comparado con la creación, somos pequeños, y aparte de nuestra pequeñez somos pecadores, y a pesar de eso tenemos tremendo privilegio de tener como fuente inagotable al ser más poderoso que hay. Y a su nombre. Y a su gloria. Nosotros somos débiles, pero nuestro Señor es todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Él tiene todo el poder, dominio, lo que tú quieras pensar, Él lo creó. Y si Él creó eso, ¿por qué no ir a Él para que suministre a mí las fuerzas? Y a su nombre. Y a su gloria. Por eso decía el salmista en el Salmo 121, 1 y 2. Salmo 121. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿A dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, usted léalo, mi socorro viene de Jehová. Usted dígalo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene tu socorro? Del creador de los cielos y la tierra. Él es tu fuente inagotable. Es más, tú puedes ir donde Él cuantas veces tú quieras, y tú pensarás de que su poder está bajando. Sigue igual. No reduce. Sigue igual. Todos podemos ir al mismo tiempo a esa fuente inagotable, y Él no sufre una baja. No sufre un colapso de que todos estamos conectados y sufrió un colapso. Eso no es internet. Él no se sobrecarga. Todos podemos navegar en Él al mismo tiempo, a la misma hora, y eso le va a encantar. Porque Él no va a sufrir un colapso, una sobrecarga, porque Él es todo poder. Él tiene esa capacidad de darte fuerza a ti y a mí al mismo tiempo, y no sufrir. Y a su nombre. No es cualquiera que nos está socorriendo, hermano. No es cualquiera. Es aquel que hizo los cielos y la tierra. Ahora, vamos a Isaías 40. El profeta Isaías en el capítulo 40 también toma a Jehová como creador, amén, para decirnos que Él es quien nos fortalece. Pero vamos a leer el 40:26. Isaías 40:26. Ya lo tiene. Dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ahora vamos al 28. Mira la pregunta que hace el apóstol, el profeta. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En otras palabras, dice que nuestro Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Pero Él no solamente todopoderoso, sino que también fuente de nuestro poder. Mira el versículo que sigue diciendo, el 29. Él da fuerza al cansado. ¿Cuándo están cansados? Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No tienes ninguna, Él la multiplica. Todo multiplicado por cero es cero, ¿sí o no? Si no tiene, es cero. ¿Cómo te la va a multiplicar? Bueno, para que tú veas.
Te saca cifra de donde tú no puedes ni entiendes. Él la va a sacar. ¿Cómo? No sé. La matemática ahí no entra. Porque todo lo que multiplica cero es cero. Y Él dice que Él multiplica las fuerzas de las que no tiene ninguna. No tiene. ¿Cómo la va a multiplicar? Debería de sumarla, ¿sí o no? La lógica es súmala. Le pone 100 más 0 es 100. Subió. Pero Él dice la multiplica. Está rompiendo toda lógica humana, ¿sí o no? Dice el 30. Los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Tú dices que esa es tu fuente inagotable. Y yo diciendo, no puedo más. Y no te estoy hablando del trabajo físico, no, tampoco te voy a decir, no, es que estás tirando pala, dile al Señor que te dé nueva fuerza. Se van a agotar. Aquí se está hablando de un trabajo espiritual. Cuando llega la tormenta, llegan los problemas, tú no puedes decir estoy cansado, porque hay alguien que aumenta tus fuerzas. No tiene ninguna, te la multiplica para que tú no te canses, tú no te fatigues, para que tú puedas soportar. Ya su nombre. Así que no le va a decir al que está trabajando secularmente, al varón, Dios multiplica tus fuerzas. No estamos hablando de eso. Amén. No estamos hablando del cuerpo. No estamos hablando de un trabajo. Estamos hablando de situaciones que llegan a tu vida con el fin de que tú no puedas manifestar el carácter cristiano. Amén. Así que no nos desenfoquemos. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo entonces? El creador de todo. De los cielos y de la tierra, de todo. Pero no solamente el creador. El Señor no solo se limitó a crear. Dije, ya creó y todo. No se limita ahí. Mira lo que dice Colosenses 1:17. Busca ahí Colosenses 1:17. ¿Ya lo tiene? Dice, y Él es antes todas las cosas, y todas las cosas en Él, no solamente las creó. Mira, cuando tú creas un proyecto, tú tienes que tener la capacidad de poder sustentar ese proyecto. O sea, económicamente tú tienes que tener el dinero para sostener eso. Cualquiera crea un proyecto, pero no cualquiera lo sostiene. No cualquiera. Voy a crear un proyecto, lo creé, pero no tienes el dinero para sostenerlo. Por lo tanto se viene abajo ese proyecto. Bueno, Dios no solamente, nuestro Señor Jesucristo no solamente tiene el poder para crear, sino ahora para sostenerlo. Ahora Él sostiene la creación. Tiene el poder para crear y para sostener. Y a su nombre. Y a su gloria. En Hebreo 1:3 nos dice que el creador, Él es el creador, pero también el sustentador, léalo, de todo lo creado. No solamente el creador, sino también el que lo sustenta, el que le da vida a todo eso. Usted está viendo de todo lo que estamos hablando aquí, de lo que abarca el poder de nuestro Señor. Para yo poder entender que todo lo puede en Cristo que me fortalece, yo tengo que saber cuáles son sus fuerzas, su poder, su potencia. Ya estoy viendo que es el creador de todo. Y no solamente lo creó, sino lo sostiene. No solamente lo sostiene, sino que lo sustenta, le da vida. Y a su nombre. Y a su gloria. Y eso es algo hermoso. Entender de que yo estoy caminando con alguien tan poderoso que tiene el poder para mantenerme de pie y para darme vida. Lo que se hablaba esta mañana, vida en abundancia, me da la capacidad de poder vivir una vida plena, llena, satisfecha. Lo que tú siempre has estado buscando,
en el mundo y no lo has hallado todavía. Nadie ha hallado la plenitud fuera de Cristo. Nadie. ¿Cómo tú te explicas a alguien que no tiene tantas posesiones y es feliz en Cristo? Porque Cristo no te está hablando de posesiones terrenales. Cristo te está hablando que viene a darte una vida plena. Y a su nombre y a su gloria. Mientras nosotros estamos preocupados por tantas cosas terrenales, Cristo está pensando en que Él está preparándote un lugar en la eternidad. Y tú estás pensando en las cosas terrenales y Él está diciéndote, pero míralo, mira de arriba. Tú no eres de aquí, mira para allá. Y a su nombre y a su gloria. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5 al capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo sube al monte y Él se sienta. Cuando Él se sienta, Él enseña. Bienaventuranza y muchas cosas enseña nuestro Señor. Esas palabras son poderosas. Esa enseñanza es poderosa. Amén. Pero Él no lo deja ahí. Cuando tú entras al capítulo 8, tú ves manifestaciones. O sea que Jesús viene a decirte, yo no solamente tengo poder para crear, sostener y sustentar. No solamente mis palabras tienen poder. Ahora yo te vengo a mostrar esa manifestación. En capítulo 8 comienza Jesús a actuar y a manifestar su poder y a su nombre. En el versículo 1 al 4 del capítulo 8, Mateo, téngalo ahí presente, del 1 al 4 sana a un leproso. Después que él da un mensaje poderoso y dice, y enseña como quien tiene autoridad, ¿sí o no? Él enseña que él tiene, su palabra tiene poder. Ahora en el capítulo 8, del versículo 1 al 4, sana un leproso. Tiene poder sobre la enfermedad. Y a su nombre. ¿Qué médico tiene poder sobre la enfermedad? ¿Qué medicina tiene poder sobre la enfermedad? Dígame a ver, ¿qué? Él muestra que tiene poder sobre la enfermedad. En los versículos 5 al 13 salva al siervo del centurión, mostrando que su palabra viaja. Su palabra viajó. Es decir, no hay necesidad que tú vayas, solo di la palabra y mi siervo. Solo dila. Yo soy un hombre en autoridad y tengo debajo de mí. Y yo digo, ve, y él hace. Solo di la palabra. Y él se sorprendió. Y él soltó la palabra. Y esa palabra alcanzó al siervo del centurión y lo sanó. Cuando ese centurión llegó, él preguntó, ¿a qué hora fue? ¿A qué hora fue? A tal hora. A esa hora fue que yo estaba hablando con el Señor. Y a su nombre. Tiene poder. No tiene que estar en el lugar. Solo envía la palabra. Tú puedes estar en un lugar y tu hermano en otro y tu Señor envía provisión. Y eso pasa. Y a su nombre. Nada lo limita. En los versículos 14 al 17 sana a la suegra de Pedro que estaba enferma. Vemos el poder de nuestro Señor sobre las enfermedades. ¿Sí o no? ¿Tú crees que eso se queda ahí? No. Versículo 23 al 27. El Señor muestra su poder sobre la naturaleza. Y a su nombre. Y a su nombre. No solamente muestra su poder sobre las enfermedades, no muestra solamente que Él tiene poder a larga distancia en el planeta Tierra, sino que ahora muestra su poder sobre la naturaleza. Hermanos, Él es el creador de todo. ¿Qué le dice al mar? ¿Qué pasó allí? Señor, no tienes cuidado que perecemos. El hombre se para y dice, calla. Como cuando tú le dices a un niño, cállate. Y el niño se calla. O cuando tú le dices, o el jefe te dice, cállate. Y tú necesitas ese trabajo, tú te vas a callar. Tú necesitas ese trabajo, tú vas a callar. ¿Sí o no? Porque lo necesitas. Vas a hacer, te salvo que lo necesitas, pues te cayó. Eso muestra su autoridad. Tiene autoridad sobre tu salario para quitártelo. A su nombre.
Y a su gloria. ¿Sí o no? Bueno, con autoridad le dice, calla, cesa. Ya el alboroto se calmó. Y todo el mundo se quedó, wow, sorprendido. ¿Qué pasó aquí? Este sí tiene autoridad sobre toda la naturaleza. Y a su nombre. Y a su gloria. En los versículos 28 al 34 muestra su poder sobre los demonios. Legiones de demonios. No va a poder. Legiones de demonios. Por eso a mí no me preocupan los brujos. Por eso a mí no me preocupa los conjuros que lanza. Por eso a mí no me preocupa esas cosas. Porque además yo tengo que ir a la fuente inagotable de poder que Él me va a suministrar para poder pasar por el fuego y no quemarme. Pasar por las aguas y que no me anegue. Pasar, salir de ese hoyo y no va a cerrar sobre mí su boca. Salir de ese lodo. No me interesa, no me preocupo por ellos. Di que ay, me están haciendo hechizos con uno. No me interesa, hazlo. Y a su nombre. Yo sé a quién yo le sirvo. A alguien que es poderoso y que ya ha mostrado su poder sobre los demonios. Legión de demonios, una legión de demonios, muchos demonios. Jesús le dijo, sal. Listo. Se puso a pelear con ese individuo. Le dio al apóstol, agarren lo que le vamos a echar agua en la boca. O aceite. Ahí él no echó aceite ni agua, nada. Solamente dijo, sal. Pero déjanos irnos al hato de cerdo. Está bien, vayan allá. Ellos no dijeron, yo voy a ir, vamos al hato de cerdo. Ahí estaba el que tenía la autoridad. Tenían que preguntar si podían hacer eso. Por eso a mí no me interesa. El brujo puede lanzar lo que quiera. Tiene que preguntar al Todopoderoso. Y si Él permite esa situación, es porque Él me va a suministrar el poder para poder enfrentar esa situación. Lo demás no tengo cuidado porque tengo al Todopoderoso de mi lado. Lo demás no importa. Claro, no somos de los que ignoramos las maquinaciones. Siempre estamos orando y doblando rodillas que el Señor visita a esas personas. Pero yo no estoy atemorizado. Por eso Pablo dice, todo lo puede en Cristo. Llegó una situación a tu vida, tú lo puedes en Cristo. Pero no decimos eso. Y a su nombre. Si esta verdad nos pertenece, si esta verdad nos parece grandiosa, más grandiosa es pensar que todo ese poder está a tu disposición. Así, ahí está. Tú eres cristiano, tú eres creyente, tú eres de Cristo. Ahí está el poder. Ahí está. Y a su nombre. El apóstol Pablo dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros leemos todo, lo puede en Cristo que me fortalece, puede surgir malentendidos. Puede surgir un malentendido. Y este texto lo estoy estudiando sin alterar su contexto. Amén. No podemos hacer eso. Puede surgir malentendido. Como decir, te toca hacer una función en la iglesia y tú dices, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pablo no está hablando del servicio cristiano. O tú vas a hacer una labor secular y tú dices, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pablo no está hablando de una labor secular. Todo en su contexto. Pero no puedo decir eso, usted dice lo que usted quiera. Pero la enseñanza que Pablo está diciendo aquí, cuando él dice esta frase, todo lo puede en Cristo que me fortalece, no es dentro del contexto de un servicio o de una labor. De que estoy en el trabajo y me faltan las fuerzas, todo lo puede en Cristo que me fortalece, voy a hacer el trabajo. No, él no está hablando de eso. Él está hablando de situaciones. Tengo hambre. Y no voy a dejar de comportarme como un cristiano porque tengo hambre. Lo puedo en Cristo que me fortalece. A pesar que tenga hambre, puedo comportarme como un verdadero creyente. Tengo necesidad. Tengo el poder de comportarme. Se está hablando del carácter cristiano, hermano. No nos vayamos a otro lado. Y a su nombre. Pablo está hablando más bien del poder de Cristo que es conferido a un cristiano para poder salir victorioso de cualquier situación.
Él está hablando de esa capacidad de Cristo que Cristo le da a un creyente para manifestar el carácter cristiano en medio de cualquier situación. Aquí se está hablando del carácter cristiano. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a hacer un ejercicio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se habla de eso. No, tengo nervios, dirigir, predicar o hacer una actividad cristiana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se está hablando de eso. Ese no es su contexto. Su contexto es cada situación. Y mira cómo irónico es esto, que nosotros usamos esa frase para hacer un negocio, emprender un negocio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando llega la tentación, tú no usas esa frase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No usa esa frase, ni sale, ni te acuerdas de ella. ¿Por qué? Porque hemos entendido esta frase mal, pensando que todo lo puedo en Cristo. Todo lo que sea secular, que es beneficio para mí, para mi carne, lo puedo hacer, lo puedo lograr. Yo puedo acumular $1 millón. Yo puedo lograr una vida exitosa, llena de prestigio. Yo puedo. No, tú no puedes hacer nada sin Cristo. Por eso dice, separado de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Y Pablo dice, yo no estoy separado de Él, yo estoy en Él. Por eso puedo decir abiertamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la situación en que esté, voy a seguir manifestando el carácter cristiano. Y a su nombre. Y a su gloria. Mira lo que dice Colosenses 1, 9 al 11. Ya lo tiene. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mira lo que dice el 11, atento a ese. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Pablo está diciendo que él ora por aquellos hermanos para que sean fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Tú sabes por qué? Porque tú necesitas ese poder, esa potencia. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Se está hablando del carácter cristiano. Tú necesitas todo ese poder para poder mantener un estilo de vida a la altura de tu llamamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a lograr emprender ese negocio. Lo están usando mal. Usted emprenda el negocio, usted haga el negocio. Ore a Dios y haga lo que usted tiene que hacer. Pero eso no es para eso. Amén. No es para eso. Con esto no estoy diciendo que tú no puedes emprender, sino que estamos usando mal. Pedimos y no conseguimos porque pedimos ¿qué? Mal. Estamos usando una frase mal porque la estamos sacando de su contexto para nuestros beneficios y deleite. Yo lo puedo lograr. Y esa es la motivación que no es vendida ahora. Tú puedes, hazlo, lógralo. Tú tienes la capacidad. Pero Jesús te dice, separado de mí nada podéis hacer. Y Pablo te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está hablando de situaciones. Y a su nombre. Y a su gloria. No digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Mi situación, he aprendido a contentarme en mi situación. Mi situación ahorita mismo es de escasez, dice Pablo, estoy contento. Yo no te estoy diciendo eso porque tenga escasez.
Porque yo sé vivir en la escasez. Si tú no me quieres mandar, no me manden. Yo sé vivir en la escasez. Y eso no va a determinar mi gozo. Yo sigo gozoso, me regocijo en el Señor y ando feliz. Amén. ¿Por qué él aprendió? Porque él entendió que en Cristo él podía obtener las fuerzas para enfrentar esa situación. Hay cristianos que por la escasez hacen que el camino del evangelio sea blasfemado. ¿Y qué hace ese siervo allí con ese hombre que está vendiendo droga? No, él me dio una bendición, pero tú sabes de dónde viene ese dinero. Y todos te están viendo. Y mira el siervo. No tuvo el temple. ¿Qué le hizo falta a ese siervo? Templanza. Dominio propio. Pero ¿por qué no tuvo dominio propio y templanza y fue al mundo? Porque no fue a la fuente inagotable. Y a su nombre. Y a su gloria. Tenemos que leer el texto. Pablo está orando y pidiendo esto para que toda paciencia y longanimidad se manifieste en nosotros. Ese poder es para que podáis tener paciencia, longanimidad, misericordia y para que podáis manifestar el gozo en medio de cualquier situación. Y les pregunto, ¿es fácil gozarse en una situación terrible? Por eso necesitas el poder, porque no es fácil. Es fácil decirle no a un dinero sucio que tú necesitas. No es fácil. No es fácil cuando tú tienes hambre y tienes 3 días sin comer. Y cuando tienes los zapatos rotos y la ropa rota y alguien te viene y te diga, y tú sabes que esa plata es de sangre, y te diga, ¿para qué te compre algo? No es fácil. No cualquiera dice que no. Solamente los que están pegados a esa fuente inagotable van a decir, no, yo voy a vivir en esta situación contento. Son pocos. Son pocos. Se puede, sí, porque hay personas que lo hacen. ¿Pero por qué? Porque están yendo a esa fuente inagotable. No es fácil servir a Cristo y que los que antes eran tus amigos te dicen, pero tú eres tonto, tonta, y tú, y te fuiste con ellos. No tuviste carácter. El carácter de Cristo no se está manifestando en ti. Entonces, todo lo puedo en Cristo. ¿Y por qué tú no pudiste enfrentar esa situación? La respuesta es sencilla. Porque no fuiste a Cristo. Y a su nombre. Si leemos Filipenses 4:13 correctamente, a la luz de su contexto, veremos exactamente la misma idea que Pablo expresa aquí en Colosenses y en Filipenses. La misma idea Pablo la está expresando. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él no está hablando del servicio cristiano o de alguna labor o algún emprendimiento, hermano. Él está hablando de que él ha aprendido a contentarse cualquiera ha sido su situación y que el poder de Dios se ha manifestado en él para poder sobrevivir esas adversidades. Y a su nombre. Y salir victorioso de cualquier situación. Para eso es el poder, para que salgas victorioso y no derrotado. Si fuiste derrotado es porque no fuiste a esa fuente. Porque cuando vamos a la fuente vamos a salir victorioso. Vamos a llorar, pero vamos a salir victorioso. Va a doler, pero vamos a salir victorioso. Porque ese poder me va a dar la fuerza para seguir avanzando. Y de repente en el camino, en la lucha, caí de rodillas, el poder me vuelve a levantar y seguir avanzando. A su nombre, una lucha. Y en esa lucha el poder se asegura de que tú salgas victorioso. Porque el poder que emana de
de Jesús no es cualquier poder. Estamos hablando del creador de los cielos y de la tierra. Estamos hablando del que sostiene el universo, las constelaciones, y todo está en su lugar por el poder de Él. Los planetas están en su lugar por el poder de Él. Sustenta todo. Lo sostiene y lo sustenta. Le da vida a todo. Y aparte de eso, tiene poder sobre las enfermedades. Nada lo limita en la tierra. Y a su nombre. Tiene poder sobre la naturaleza. No estamos hablando de cualquiera. Ahora podemos entender un poco más de la omnipotencia de Dios. Ese poder está a mi disposición para que yo pueda enfrentar cualquier dificultad. Ahora yo voy a usar esta frase correctamente. Y cuando venga la aflicción, yo voy a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a la fuente, me voy a llenar de ese poder y le voy a decir a la tentación: no me vas a detener. Yo voy a avanzar. Y a su nombre. Pero actuamos mal porque fuimos mal enseñados. Cuando viene la tentación decimos: ay, es que soy débil. Pero cuando viene un emprendimiento dice: yo puedo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Usamos mal. Te digo algo. El mundano que no practica el ocultismo ni nada, monta un negocio y le pega. No está practicando ocultismo y le pega. Eso te da a entender a ti que montar un negocio y sostenerlo es posible. Pero cuando quieren dispararse, buscan el poder de las tinieblas, ¿verdad? Para dispararse y llegar a más alturas. Dios te está diciendo a ti: yo no estoy interesado en las cosas terrenales. Tú tienes capacidad, y es cierto, pero tienes que entender que separado de mí, nada vas a poder hacer. Tú vas a poder montar un negocio y sostenerlo por un tiempo y luego se va a caer. Por eso el mundo busca las tinieblas, un poder extra. Por eso Jesús te dice: separado de mí, nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Tenemos que entender esto. Lo que Pablo está hablando, todo lo puedo en Cristo. No importa la situación difícil que esté enfrentando, yo puedo. En Cristo lo voy a poder hacer. No importa la situación, yo puedo lograrlo en Cristo. Pero allí, cuando viene la aflicción, la tribulación, cuando vienen esas situaciones difíciles, viene hambre, viene escasez, las cosas se ponen difíciles. Allí yo no digo: yo lo puedo en Cristo. No digo eso. Sino que lloro y digo: Señor, soy débil. Diga el débil, ¿qué? ¿Qué debe de decir el débil? En Cristo Jesús. ¿Dónde está el poder? En Cristo Jesús. Y a su nombre. Por eso él dice en el versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Pablo está diciendo que Cristo lo capacitó con un poder para poder sobrellevar aún las necesidades. Tuviste una pérdida, tú puedes llevar esa pérdida en Cristo Jesús. Tuviste una decepción, tú puedes salir de esa decepción en Cristo Jesús. Estás en depresión, tú puedes salir ahí en Cristo Jesús. Estás en ansiedad, puedes salir ahí en Cristo Jesús. De su nombre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él te va a capacitar y te va a enseñar. Él no te está diciendo que no van a venir problemas. Vienen problemas, vienen vientos, vienen tribulaciones, aflicciones, porque necesita ser enseñado en todo. En todo. Tú tienes que aprender a vivir, cual sea tu situación, en un estado de gozo y regocijo. Eso es lo que busca el Señor. Y a su nombre. Por eso estamos siendo enseñados. Por eso el Señor te dice que en este mundo vas a tener aflicción.
y te deja escrito: separado de mí no vas a poder lograr nada. Por eso muchas veces sentimos ganas de suicidarnos, porque nos están faltando las fuerzas y necesitamos correr a la fuente. El mundano, cuando le está yendo mal y ve a un cristiano, le dice: ora por mí, porque dentro de él, esa esencia que Dios depositó, dice: el único que lo puede resolver es Dios. Y le dicen: ora por mí. Muchos me dicen: ora por mí. Y yo le digo: yo lo siento, tienes que arrepentirte primero. Pero no es nada mal orar. Yo sí, yo sé que no es nada mal orar. ¿Por qué tú piensas que Dios es un amuleto? Dios no es un amuleto. Ven a los pies de Cristo. Tienes que ser salvo. Hermanos, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Él me va a fortalecer a mí y a ti, para que tú puedas seguir avanzando en esta tierra que está llena de aflicción. Así que no use esta frase para decir: todo lo puedo en Cristo, para ejecutar una actividad cristiana o una actividad secular, porque está sacándola de su contexto. Y tienen que ponerla en su lugar. Yo lo puedo en Cristo. Ya no aguanto más, pero lo puedo en Cristo. Cuando tú ves que no lo puedes, ya no puedes más, es que estás luchando con tus fuerzas. Y ya tus fuerzas se agotaron. Por eso tú dices: ya no puedo más, ya no aguanto más. Y cuando tú ves eso, diga: débil, soy débil, fuerte soy en Cristo. Tengo que ir a la fuente y correr a la fuente para llenarte de ese poder y poder llevar a cabo con excelencia la vida cristiana, sin que sea blasfemado el camino del Señor. Por eso Él te dota de poder, para que el mundano no te mire y diga: esos cristianos son hipócritas. Él te da poder para que puedas mantener intacto su nombre, que es santo. Y lo vas a conseguir cuando vayas a Él. Y si no vas a Él, vas a fracasar. Eso es lo que está sucediendo. Yo no te estoy diciendo que tú tienes que ser perfecto. Te estoy diciendo que cada vez que fracasas es porque no fuiste a Él. Cada vez que caes delante de las situaciones, rendido ante la situación del mundo, es porque no fuiste a Él. Y cuando ves que eso está pasando, tú tienes que correr. Porque un mundano que ve al cristiano corriendo al mundo dice: y este me está hablando de Dios y mira para dónde. Hey, ¿qué haces acá? Tú no me dijiste que Él es de la fuente inagotable. ¿Qué haces acá? No tiene sentido. Y le dice al otro: ¿está viendo? Y está hablando de que Cristo, y mira, ¿ves? Por eso te dice: tienes la fuerza y el poder que está en Cristo. Lo puedes obtener para poder vivir cual sea tu situación. Cuando no hay, pero voy a estar contento y no voy a hacer nada que avergüence o blasfeme el camino del Señor, porque tengo las fuerzas para poder mantener ese llamado al cual fui llamado, a una vida santa. Y cuando fracaso, que no te estoy diciendo que no puede pasar, puede pasar, es porque no fui a la fuente. Así que vamos a ponernos de pie.